¿Qué bronca trae el presidente Trump con el presidente Maduro, eh? Ya anunció Trump que había bombardeado un muelle donde, según él, de ahí parten las lanchas llenas de drogas, aunque hay que decirlo, más de 100 muertos por todas las lanchas que Estados Unidos ha hundido. En ningún momento ha dado una sola prueba Trump de que estas lanchas eran de narcotraficantes. No lo sabemos. Y ahora pues también ya le dio por mandar a su tropa a agarrar barcos que ya están en el mar en aguas internacionales y los manda a ocupar y se apodera de los barcos y ya dijo, nos vamos a quedar con los barcos y con el petróleo que ahí está. Mucha gente está diciendo que esto equivale a actos de verdadera piratería, estar asaltando barcos en alta mar, únicamente aprovechándote de la gran fuerza de tu marina y de un barco petrolero que pues, no viene armado y no está hecho para repeler ningún ataque. ¿Se va a poner feo esto, Ramsés? Sí, ya se está poniendo feo, sobre todo para Venezuela. Ahorita tiene más o menos, de acuerdo a datos de Marine Traffic y lo que se llama Tanker Tracker, que es una página donde se observan los barcos hacia dónde van o dónde están. Y ahorita hay varados casi 17.5 millones de barriles de petróleo venezolano, que esto equivale más o menos a 900 millones de dólares de petróleo. No se están moviendo, se están manteniendo. Y hoy en la mañana están llegando también otro tipo de barcos que no van a ser utilizados para mover el petróleo, sino van a ser utilizados como tanques. ¿Por qué? Porque la producción de Venezuela no está parando, sigue la producción y aquí algo importante que debemos de considerar es que Como esta dices, como producción tanques, son barcos que van a llegar, los van a llegar de petróleo y ahí se van a quedar. ahí se van a quedar, no se Tanques van a de mover, almacenamiento flotantes. ahí se van a mantener. Ok. ¿Cuánto les va a costar? Una buena lana. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día con este bloqueo? Que recuérdate que Venezuela le debe dinero a China y China le cobraba por la venta del petróleo. Ujú. Del total de la producción que tenía Venezuela, el 81% se iba a Venezuela, el 12% más o menos estaba yendo a Estados Unidos y un 2, un 3% se estaba yendo a Cuba. Entonces, ahorita vamos a ver, sobre todo en los próximos días, el problema que va a tener Venezuela de no poder sacar su producción. Esto va a definir que tiene que cerrar cierto número de pozos, va a caer la producción y esto va a causar dos problemas. Primero, no va a tener flujo de efectivo por la venta del petróleo. Segundo, la producción va a caer y cuando tú cierras un pozo, volverlo a incrementar o volverlo a poner en producción, te cuesta dinero. Y ese dinero que no tiene Venezuela va a ser un gran inconveniente en los próximos días. Y tercero, pues China, hoy vamos a ver que va a tener dificultades, sobre todo de la deuda que tenía con Venezuela y que se lo cobraba por medio del petróleo crudo. Y el último, pues sería Cuba, que Cuba depende mucho del petróleo que mandaba Venezuela para la parte de la generación de electricidad, aunque México ya sabemos que le está mandando petróleo a Cuba para la parte de generación de electricidad. Oye, ¿cómo va a afectar esto los precios mundiales del petróleo en un momento dado? Por lo pronto, ahorita hemos visto que se ha incrementado un 2%, 1%, no están afectando tal cual. Estamos viendo que los países de la OPEP ya dijeron en las reuniones que pueden incrementar la producción en el momento dado que no se tenga. Y recordemos que China le sigue comprando a Rusia petróleo crudo y esto pues le beneficia a Rusia porque en los primeros meses que estamos viendo el próximo año, Rusia va a tener problemas del dinero que tiene que ingresar por la venta de petróleo y en el dado caso que esto afecte a Venezuela, este bloqueo pues posiblemente Rusia le venda petróleo a China. Bueno, ya a Venezuela no veo que Trump le vaya a levantar el bloqueo. No, no se lo va a levantar. Vamos a tener muchas dificultades, sobre todo para Venezuela. Y lo principal y lo que más me preocupa técnicamente es que si Venezuela su producción es de 1.2 millones de barriles diarios y se le cierran cuando menos la mitad, esto les va a costar volver a incrementar esta producción actual como en un año, 2 años más o menos. O sea, Se habla, Luis Miguel, como que Trump quiere tronar a Maduro, ¿no? sí, hemos hablado poco en esta crisis del papel que juega el vecino de Venezuela, un país pequeñito, la Guyana, que se volvió un gran productor de petróleo. ¿Qué puede pasar con eso, Ramsés? Ahí el petróleo de Guayana, el problema es que no es de acuerdo a lo que necesitas, por ejemplo, en Estados Unidos un petróleo crudo pesado. El petróleo crudo de Venezuela es excelente para las refinerías de Estados Unidos,
Y ahorita que estamos platicando, vuelvo y estuve revisando los datos. El presidente Trump lo va a utilizar para el Tratado de Libre Comercio con Canadá, sobre todo porque Canadá les manda más de 4 millones de barriles diarios. Y si esa producción, que es casi más o menos el mismo tipo de crudo que necesitan las refinerías, si Venezuela sustituye algo de lo de Canadá, pues va a ser otra herramienta que va a tener el presidente Trump para poder negociar en el TEMEC. Y por último, te digo, Luis, que México, la realidad es que ya está fuera del negocio del sector de hidrocarburos a nivel mundial. Nos estamos concentrando solo en el mercado interno y esto va a lacerar mucho, mucho a Pemex porque casi el 24% de los ingresos que tenía Pemex provenían de las exportaciones de petróleo crudo. Hace un año se exportaban 1 millón de barriles diarios, hoy estamos exportando menos de 500,000. A ver, pero esto es parte de un plan que viene del sexenio anterior, donde dijeron no vamos a exportar petróleo y lo vamos a utilizar en nuestro país, lo vamos a refinar y vamos a ser autosuficientes. Si no me falla la memoria, esa era la idea, Ramsés. Sí, pero con las cuestiones de hoy día, en donde ya el petróleo o los combustibles fósiles van a seguir usándose en el 2050, las políticas mundiales sobre las inversiones, sobre todo en la transición de energías limpias, pues ha quedado rezagado en este momento. Y creo que esto es importante, Eduardo, porque hice un análisis hoy y me llamó mucho la atención, lo voy a decir así nada más. En Texas, comparado con México, Texas tiene 32 millones de individuos y México 130. Fíjate, Texas produce más de 6 millones de barriles diarios y México 1,6. Imagínate todo esto que estoy mencionando solo el estado de Texas y México, que supuestamente depende mucho del sector de hidrocarburos, porque de los ingresos dependemos el 14% todavía del sector petrolero. Entonces, imagínate dejar de exportar, no producir mayor petróleo crudo, estar importando gas natural, gas licuado de petróleo, gasolina, diésel, y ahora con los aranceles que estamos platicando al inicio, el tipo de cambio, como bien lo dijo Luis, pues hoy estás vendiendo con un tipo de cambio muy barato el petróleo y todo lo que estamos viendo, bueno, pues es uno de los problemas que vamos a ver en el 2026. A ver, tú dices que México obtiene 14% de sus divisas exportando petróleo. ¿Cuántas divisas exportamos importando gas y gasolinas? El 14% son de los ingresos de la nación y a Pemex le representa el 24%. ¿Cuánto Está bien, nosotros nos, pero ¿cuánto cuánto nosotros gastamos para importar gasolinas y gas? Mira, te voy a dar este dato. Estamos hablando de estamos importando 140, 150 millones de litros diarios de combustibles. Imagínate el valor que es esa cantidad de dinero en forma diaria que estamos metiendo hoy en día. Es un montón de dinero. Cómo se compara esa cantidad con lo que le deja a Pemex y a la nación la exportación de petróleo? Bueno, esa es una buena pregunta. Como Pemex importa y refina petróleo y como de gasolina y diésel, de más o menos le ingresan a Pemex, estamos hablando como el 41% de total los ingresos. Pemex está ingresando este año posiblemente casi 2 billones de pesos en ingresos. Estaríamos hablando que seríamos casi 40%, estamos hablando 800, 900 mil millones de pesos en la venta de gasolina y diésel para Pemex. Creo que es importante, Eduardo Ramsés, el margen de utilidad que te da la producción de petróleo es mucho mayor que la refinación. Suena Claro. un poco raro, pero es mucho mejor negocio producir petróleo crudo que producir gasolina. ¿No es así, Ramsés? Luis, ahora sí te voy a diferir. No, te voy a decir, hoy el negocio de Pemex es la venta de combustibles. La utilidad que tú estás teniendo por la venta de combustibles a veces está fluctuando para Pemex como unos 60, 70 centavos por litro libres. En la venta, en la refinación, estoy de acuerdo contigo. Refinar petróleo crudo hoy en México no es negocio. Vender el petróleo que sale de la refinería, los combustibles que salen de la refinería o lo que importas, ahí está el verdadero negocio de Pemex, porque el negocio de Pemex es la comercialización, distribución de gasolina, diésel, gas licuado de petróleo y los derivados que tienen hoy en día. Ahí está el negocio de Pemex, por eso digo que el 41% de los ingresos de Pemex provienen de la comercialización de gasolina y diésel, 24% de la comercialización, de la exportación de petróleo crudo y un 19% de la venta de combustóleo que hace exportaciones Pemex. A Bien, ver, entonces el panorama se ve complicado para concluir. Para concluir, Venezuela posiblemente se colapse en el sector de hidrocarburos.
Estados Unidos tome el petróleo de Venezuela como un punto garante con la renegociación en Canadá y esperemos Rusia cuánto petróleo le va a vender a China en los próximos meses. Y Mekon y sus luces, ¿verdad? No, nomás le mandamos 300, 400,000 barriles a Estados Unidos, de los cuales 150,000 van a Deer Park y el resto al mercado de Estados Unidos. Muy bien, pues vamos a los mensajes.